Muy buenas tardes, chicos. Estamos ya en nuestra nueva clase virtual de matemática con fecha hoy día 21 del 10 del 2021, ¿cierto? Día jueves, ya aproximándonos a lo que es el final del mes de octubre. Y como es de costumbre, chicos, nos corresponde evaluación formativa, la cual va a estar cargada el día de mañana en la plataforma de webclass para que ya comiencen a ingresar. Va a tener plazo de rendición hasta el día lunes de la próxima semana, ¿cierto? Y ya pensando a fines de semana, de la próxima semana, en la evaluación sumativa correspondiente al mes de octubre, en donde se van a entrar exclusivamente lo que son los objetivos que hemos visto hasta hoy día, ¿cierto? Referente a la geometría de ángulos y cálculo de ángulos, entre otros. Chiquillos, para comenzar hoy día la clase, un pequeño recordatorio de lo que vimos el lunes pasado. Recuerden que tuvimos clase, no me acuerdo, creo que fue, perdón, el día jueves 14 de la semana pasada, ¿cierto? Que lo tengo acá atrásito, no sé si se acuerdan, ¿cierto? Para que me vayan ayudando, chicos. Lo que trabajamos nosotros fue la explicación de ángulos complementarios y ángulos suplementarios, entendiendo que el complemento es lo que me faltaba para llegar a 90 grados y el suplemento es lo que me faltaba para llegar a los 180 grados. ¿Ya? La clase presencial del día de ayer trabajamos en una guía de aprendizaje en donde se tenía que calcular lo que era el complemento y el suplemento de los ángulos, ¿ya? Complemento entonces es lo que me falta para completar a 90 y suplemento es lo que me falta para calcular o para completar los 180. Eso como recordatorio, ¿cierto? Para comenzar hoy día en lo que corresponde a lo siguiente. Clase de matemáticas sexto básico, la fecha ya la dijimos, ¿cierto? Y aquí es lo que les explicaba anteriormente, objetivo de aprendizaje número 16, que es el que estamos viendo constantemente, ¿cierto? Y anexamos hoy día el cálculo de ángulos en rectas paralelas cortadas por una transversal y en triángulos, que no lo vamos a ver, en triángulos solamente en rectas paralelas cortadas por una transversal, o A21, el cual no está priorizado, pero nos va a servir, como les decía a ustedes, para poder pasar al otro objetivo, que ya es cálculo de ángulos dentro de triángulos, ¿ya? Objetivo de la clase, entonces, vamos a conocer e identificar ángulos en rectas paralelas cortadas por una transversal, ¿cierto? Y para eso, chicos, los voy a invitar en el comienzo a ver un pequeño videíto en donde va a hacer énfasis en la explicación de lo que vamos a ver el resto de la clase. Tomen mucha atención y tomen apuntes de este video porque después vienen actividades referentes a lo que van a ver ahora. Obviamente, después de esto hay una explicación por parte mía. Comenzamos, chicos, desde ahora. Ya. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de los temas que más me han pedido, los ángulos entre paralelas y una transversal. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El vértice es el punto en donde se unen dos segmentos de recta para formar un ángulo, y un ángulo es el espacio que existe entre estos dos segmentos de recta. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Paralelas y unen dos segmentos de recta para formar un ángulo, y un ángulo es el espacio que existe entre estos dos segmentos de recta. Chiquillos, muy importante antes de seguir con el video es recordar que son dos rectas que se forman y que se intersectan en un vértice, forman un ángulo, como aparece ahí, como está el mouse también, ¿cierto? Las de color amarillo se denominan como rectas, el puntito rojo se entiende como vértice y la línea curva azul se entiende como el ángulo, la abertura que tienen estas rectas formando el ángulo, ¿ya? Continuamos. Además, los ángulos se miden en grados. Como puedes ver, existen ángulos con una abertura muy pequeña y otros ángulos con una gran abertura.
Las rectas paralelas son aquellas líneas que mantienen una cierta distancia entre sí, y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se encuentran o se tocan en ningún punto. Aquí tengo un par de líneas paralelas cortadas por una transversal. Los puntos por donde cortan nuestras paralelas serán nuestros vértices. Chiquillos, muy importante lo que acaba de decir. Cuando hablamos de rectas paralelas, ya van a ser las rectas que están de manera horizontal, ya, o sea, como la forma que tienen estos dos plumones. Estas rectas se entienden como paralelas, ¿ya? ¿Por qué son paralelas? Porque si yo las prolongo hacia el infinito, jamás van a chocar entre sí. Nunca, nunca, nunca. ¿Ya? Entonces su dirección y su sentido son exactamente iguales, entonces nunca van a chocar, nunca si se extienden se van a juntar, jamás. Siempre van a seguir su propia dirección, por así decirlo, ¿ya? Por eso se llaman paralelas. Ahora, la que cruza, la que atraviesa estas rectas paralelas, por ejemplo, mírenme a mí mi imagen en mi computador, ¿cierto? Si tengo esas dos rectas que están paralelas y llega una y la cruza, se le va a denominar como la transversal. ¿Ya? Entendamos los conceptos de qué está hablando nuestro amigo Daniel Carrero. Entonces, paralela son las que están así y la transversal es la que está atravesando. ¿Correcto? Sigamos. Vamos a empezar por los ángulos opuestos por el vértice, y son aquellos que, como su nombre lo dice, están en lados contrarios, como este que señalaré con una flecha verde. Es opuesto a este y además miden lo mismo. ¿Ya te diste cuenta? Aquí también tengo otro par de ángulos opuestos por el vértice. Si pones atención, te darás cuenta que miden lo mismo. Más abajo, tengo otro par de ángulos opuestos por el vértice. Uno está de cada lado y además miden lo mismo. Y para terminar, aquí tengo otro par de ángulos opuestos por el vértice que también miden lo mismo. Chiquillo, muy importante, cuando hablamos de ángulos opuestos por el vértice, ya lo hemos visto en clases anteriores, también está tratado en clases presenciales. Cuando la palabra dice opuestos, yo les puedo hacer el ejercicio a ustedes, ¿qué es el opuesto de grande? Ustedes me responderán, chico. ¿Qué es el opuesto de blanco? Ustedes me responderán, negro. ¿Cierto? ¿Qué es el opuesto de arriba? Será abajo. ¿Qué es el opuesto de derecha? Izquierda. ¿Cierto? O sea, cuando hablo de opuesto, estoy hablando como de lo contrario, ¿cierto? Entonces, si son opuestos por el vértice, debo entender que van a ser contrarios al vértice. Por eso, si ustedes se dan cuenta en la imagen, los colores amarillos están de manera opuesta, los colores verdes también están de manera opuesta. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que cuando yo tengo ángulos opuestos por el vértice, siempre, pero siempre van a tener el mismo valor. Siempre van a medir lo mismo. Por ejemplo, si un ángulo mide 50, el opuesto a él también va a tener un valor de 50. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver los ángulos correspondientes, y son aquellos que están del mismo lado de la transversal y además miden lo mismo. Vamos a empezar con el lado derecho de la transversal. Tengo este y este. Están del mismo lado y miden lo mismo. Son ángulos correspondientes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener el mismo valor, o sea, van a medir lo mismo, van a estar ubicados en el mismo lado de la transversal, o sea, de la línea que cruza, y en la misma posición. Entonces, esa característica es ángulos correspondientes, y tienen el mismo valor. ¿Ya? Vean otro ejemplo de ángulos correspondientes a continuación. Ángulos correspondientes, pero también tengo este y este, que están del mismo lado de la transversal y además miden lo mismo, por lo tanto, son correspondientes. Ahora vamos con el lado izquierdo de la transversal. Tengo este y este, que miden lo mismo, pero también tengo este y este, que también son ángulos correspondientes, porque están del mismo lado de la transversal y además miden exactamente igual. Facilísimo, ¿verdad?
Ahora vamos con los ángulos alternos internos. Como su nombre lo dice, estos ángulos están alternados, uno de cada lado de la transversal, y además están al interior de las líneas paralelas. Mira, aquí tengo dos ángulos marcados con una flecha de color azul, y son alternos internos porque cada uno está de diferente lado de la transversal, están dentro de las líneas paralelas y además miden lo mismo. Muy importante lo que acaba de decir nuestro querido amigo Daniel Carreón. Chiquillos, cuando hablo de ángulos alternos internos tengo que analizar el título. Alternos internos. Primero, alternos, que van a estar en distintos lados. Cuando son correspondientes, están en el mismo lado. Cuando son alternos, es porque están en distintos lados. Ahora habla de internos. Cuando habla de internos, es porque está hablando de los ángulos que se forman adentro de estas dos rectas paralelas. Recuerden, rectas paralelas, lo que se formó adentro de ellas se entiende como internos. Entonces, alternos internos, como las flechas que aparecen ahí, son los ángulos que son iguales, si se dan cuenta tienen la misma abertura, pero están en la parte interna y son en lados distintos. Por eso se llama ángulos alternos internos. Sigamos. Y aquí, marcados con flecha verde, tengo otro par de ángulos alternos internos. Los dos están en diferente lado de la transversal, dentro de las líneas paralelas y además miden lo mismo. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con los ángulos alternos externos. Como su nombre lo dice, estos ángulos están alternados, uno de cada lado de la transversal y están al exterior de las líneas paralelas. Mira. Aquí tengo dos ángulos marcados con flecha de color azul y son alternos externos porque cada uno está de diferente lado de la transversal, están fuera de las líneas paralelas y además miden lo mismo. Y aquí tengo el otro par de ángulos alternos externos marcados con flecha verde, los dos están en diferente lado de la transversal, fuera de las líneas paralelas y además miden lo mismo. Lo que acaba de explicar entonces eran los ángulos alternos externos, ¿cierto? Que son ángulos que van a estar en distintos lados, en la parte externa de las rectas paralelas, y se van a denominar como ángulos alternos externos. Chiquillos, para explicar un poquito más. Recordemos, tenemos dos rectas paralelas, ¿cierto? Y a cada una de esas rectas paralelas yo le designé, o sea, a cada ángulo que se forma en estas rectas paralelas cortadas por una transversal, le designo una letra, ¿cierto? Le designé la letra A, B, C, D, E, F, G y H. Entonces lo que nosotros debemos entender hoy día es que cuando yo hablaba de los ángulos correspondientes, ¿cierto? Estaba hablando de los ángulos que se iban a corresponder. ¿Qué significaba eso? Que tenían que estar ubicados en el mismo lado y tenían que tener la misma abertura. La misma forma, por ejemplo, si tiene esa forma ahí y ahí. Y este otro tiene la forma ahí y ahí. Tiene la misma forma, entonces puedo entender que el ángulo A y L son ángulos correspondientes. El otro dice que es D y F. Veamos. Ángulo D y ángulo F. Correcto, también son ángulos correspondientes. Después dice C y G. Ángulo C y ángulo G. También son ángulos correspondientes. Y el D y el H. D y H. Correcto, también ángulos correspondientes. Ahora me dicen que ángulos externos y ángulos internos. Cuando habla aquí le falta la palabra alternos, ¿o no? Que era lo que habíamos visto
Y me hace mención al ángulo A y G, alternos externos. Entonces tengo el ángulo A que está aquí, con el ángulo G que está acá abajo. Son en lados distintos en la parte externa y tienen el mismo valor. Y lo mismo pasa con el B y el H. B y H son ángulos alternos externos, mismo valor, distinto lado y de manera externa. Y lo mismo pasa con los internos, C y E, lados distintos, ¿cierto? Tenemos lados distintos, vamos a borrar ahí. Tenemos entonces los lados son distintos, el ángulo C y E, están internamente, eso significa que están internos. Significa que están internos. Internos están alternos porque está uno al lado y el otro del otro lado, y tienen el mismo valor, que es lo más fundamental. Entonces, entendamos que todos estos tipos de ángulos tienen una característica, ¿ya? Es que tienen el mismo un segundito. Y algo pasó aquí. No me quiere escribir. Que tienen el mismo valor, ¿cierto? Y al tener el mismo valor, nos va a determinar a nosotros la característica que tienen estos ángulos correspondientes, alternos externos, alternos internos, las características generales que tienen el mismo valor. Chiquillos, con el video y con todo lo que logramos ver, necesito ahora que ustedes realicemos la siguiente actividad. Que hice aquí. Me ayuda usted, entonces. Vamos a realizar la siguiente actividad. Y la actividad dice que necesito escribir los pares de ángulos según lo que me están pidiendo ahí. Y aquí necesito que ustedes me ayuden para yo poder ir escribiendo lo que me están solicitando. Comenzamos entonces. Lo primero que nos preguntan, ángulos opuestos por el vértice. ¿Quién de ustedes me puede ayudar a colocar los ángulos opuestos por el vértice? Número 1. Pares de ángulos opuestos por el vértice. Matthew, Domi, Gaspar, la Renata está por ahí. Por ejemplo, yo parto con el primero. Voy a colocar que el ángulo A y el ángulo D. A y D. Ellos son opuestos por el vértice. ¿Cuál otro? Parece que tengo en el chat alguien que está colocando, ¿no? Tengo al Alonso que me puso el C y el D. Alonso, C y D está uno al lado del otro. No son opuestos por el vértice. Correcto, Matthew. Ahí sí. Ángulo, entonces, el otro que me dijo el Matthew es el C. Ángulo, perdón. Tengo el ángulo C y B. Tengo ahí el E y el H y el FG, ¿es cierto? El E y el H, y tengo también que me dijeron por ahí el ángulo G y el EF. Correcto, chicos, ahí tengo ángulos opuestos por el vértice. ¿Hay más? No, no hay más. Alonso Pugo, pero el B también está uno al lado del otro. Correcto, el B igual está, perdona, pero A y B y también están uno al lado del otro. Yo puse A y D, no A y B. Ojo con eso. Son los que se cruzan. Los que están uno al lado del otro se llaman correspondientes. ¿Ya?
Ya terminamos con el 1, ¿cierto? Y ahora nos corresponde entonces el número 2. Y el número 2, ángulos correspondientes. Mira, y justo ya le había dado un tips. Vamos con el número 2 entonces. Perdón. Ángulo número 2. ¿Qué habla? El 2 habla de los ángulos correspondientes. Y ángulos correspondientes, el Matthew puso A, B, C, D, E, F, G, H, A y D, Joaquín y Cristóbal. A y D están cruzados. A y D son ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos que puso el Matthew son los que corresponden aquí. Me puso A y B. Pero una cosa, los ángulos correspondientes, Matthew, según la explicación que nos acaba de dar y la que hemos visto, no son los ángulos que tienen que estar en el mismo lado, de la transversal, ¿o no? A y C, Axel, bien. A y E. Hay una confusión con los ángulos correspondientes, chiquillos. Veamos, intrusivos entonces. Ángulos correspondientes. Puede ser B y D. Ángulos correspondientes. Vamos a buscar rapidito. Aquellas líneas que mantienen por el vértice, que también miden lo Punto mismo. por el vértice, que ya lo encontramos. Y este están del mismo lado y miden lo mismo. Son ángulos. Ya. La característica de los ángulos correspondientes, chiquillos, son aquellos que van a estar en el mismo lado de la transversal y que tienen la misma abertura. S y S, S con el de acá abajo, este con este y ese con ese. Son 4 pares. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, vamos a ver nuevamente dónde estábamos. ¿Y dónde está? Perdón, aquí está. Volvemos nuevamente entonces, y los ángulos correspondientes serían, ahora sí, vamos. Tengo B y D, no son correspondientes B y D, B y D, Alonso, porque están juntitos. A y C, tampoco están juntitos. Recuerden que los correspondientes según leo A y E. Bien, ¿quién fue? Matthew, bien, Matthew. Primero tenemos el ángulo A con el ángulo E. Ángulo A con el ángulo E. Correcto. El mismo lado de la transversal y son correspondientes. D y H, ¿puede ser? ¿Cuál? El D y el H. D Bueno, y H. la D y el H. Correcto, también D y H también son ángulos correspondientes. Tengo también aquí, correcto, ahí hay uno, Vicente, C y G, correcto, C y G. Y D y F. Y B y F, correcto, ¿cierto? B y F, y ahí tenemos los pares de ángulos correspondientes. Y ahora nos vamos al número 3 que dice ángulos alternos internos. ¡Wow! Ángulos alternos internos. ¿Cuáles serán los ángulos alternos internos? Ya contestaron ya, chiquillos, a ver. Alternos internos, B y F, son los anteriores. A y H. Vicente, esos son alternos externos. Entonces vamos con el número 3, que son ángulos alternos A y F. No, eso no tiene nada que ver, Matthew. A y D. No, acuérdense que yo explicaba que aquí significaba interno, ¿cierto? D, Alonso, D y E con F y C. Perfecto, perfecto, Alonso.
Alonso nos acaba de responder que él dice que son D, I, E, con el otro par que sería C, I, F. Correcto. Él dice que ese ángulo con ese ángulo, perfecto. Y ese ángulo con ese otro ángulo. Alternos internos. Perfecto. Muy buena respuesta. Seguimos entonces. Ya encontramos los alternos internos y nos quedaría el número 4, que son los ángulos alternos externos. Número 4, externos, alternos externos. ¿Cuáles serían esos pares de ángulos? El A y H y B y C. Bien, correcto, ¿cierto? A y H y B con G. B con G. Y ahí encontramos todos los pares de ángulos que necesitamos, ¿cierto? Para poder comprender lo que estamos viendo hoy día. Pero antes de terminar, obviamente, necesito mostrarles lo siguiente. Y que vayamos contestando. Primero, ángulos entre paralelas. La figura que aparece ahí. ¿A qué respuesta corresponde? 1, 2 o 3. Dos, profe. 2, correcto. Perdón, tenía el chat cerradito. Ya, ahora ya lo abrí. Bien, Alonso. Joaquín, ojo ahí. Ya. A la respuesta número 2, ¿cierto? La respuesta número 2 es la que corresponde. Acá. Wow. Externos, o sea, la 1. La 1, la 2 o la 3. One. Bien macho en inglés ahí. La 1, ¿cierto? La 1 corresponde. Sigamos entonces. Esta que está aquí. Número 1, número 2 o número 3. Bien, macho. La 1. ¿Será la 1? Ese ángulo más ese ángulo te da 90. Bien, Vicente, bien, Domi. Ahí en el chat contestando. Vicente ya contestó para todos, así que respondemos entonces la número 3, ángulos correspondientes. Recuerden que los ángulos correspondientes son aquellos que están en el mismo lado de la transversal y tienen el mismo valor. Seguimos. Y ya esto es fácil. Número 1, número 2 y número 3. La respuesta correcta es... Bien, Machu, La correcto. 1. La 1, ¿cierto? Ángulos opuestos por el vértice. Correcto. Número 1. Seguimos. De aquí. Ángulos alternos internos, la 3. Ángulos alternos internos. ¿Será o no? ¿Será? Como la palabra lo dice, alternos, lados distintos, internos, correcto. Ángulos alternos internos número 3. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. ¿Cierto? Uy, que pasó rápido, ya nos quedan 5 minutos. Chiquillos, vamos a dejar de grabar y vamos a aclarar dudas si es que quedaron en la clase, ¿ya? Para contestar algún tipo de dudas que se requieran, ¿ya?